Muy buenos días para todos los jurados, para todos los presentes que están viendo nuestro video de defensa de tesis de grado. A continuación vamos a hablar acerca de reflexiones sobre la dolarización en el ámbito laboral venezolano. Nuestro grupo está conformado por mi compañero Luis Aliso y mi persona, Orman Azuaje, que abordaremos, como ya le dije anteriormente, nuestra defensa para optar por el título de abogado de nuestra tesis de grado. Empezamos en primer lugar por lo que es el planteamiento del problema. Podemos señalar un primer punto, que es la situación laboral en Venezuela. Debemos medir y entender que la situación laboral en Venezuela en las últimas 2 décadas ha desmejorado paulatinamente. ¿En qué sentido y en qué podemos hablar? De que el poder adquisitivo de los trabajadores a nivel público y a nivel privado ha desmejorado en un sinfín, ya que a través de diversos decretos por parte del Ejecutivo Nacional ha desmejorado a nivel social, económico y por lo tanto político la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito venezolano. Es muy importante señalar que el salario es el que va a representar cómo se encuentra realmente la economía de un país. El salario es el que va a medir realmente cómo se va a encontrar la economía de un país, porque a través del salario es donde a la persona, al trabajador o trabajadora, se le recompensa por su actividad establecida o habilidad devengada. Ahora entramos con otro punto, que es lo que es el salario o qué comprende el salario. El salario podemos entenderlo como aquella recompensa o gratificación que van a tener los trabajadores o trabajadoras por aquella habilidad prestada para una empresa, ya sea pública o privada. En este caso, se va a representar por una unidad monetaria. Como estamos en Venezuela, hablamos específicamente de bolívares. Esos bolívares que se le van a entregar al trabajador es la recompensa por su trabajo elaborado en el área que se ha desempeñado. Muy bien. La importancia de este salario es porque a través del mismo los trabajadores van a poder tener una mejor calidad de vida, van a poder acceder a mejoras de bienes y servicios para así poder vivir, ya que existen diversas formas para tener un sostenimiento en cuanto a la persona. Hablamos de ropa, hablamos de alimentos, hablamos de educación, entre otras necesidades básicas que tiene que tener una persona para una vida digna. En el artículo 51 de nuestra Constitución se señala muy bien que todos los trabajadores tienen derecho a un salario digno y para complementar todas sus necesidades básicas. Muy bien, en cuanto a la importancia del salario y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, como ya lo dije anteriormente, es muy importante porque esto mide la economía de un país, mide cómo está un país a nivel de Producto Interno Bruto, cómo viven las personas realmente, cuáles son sus necesidades básicas y de qué manera pueden satisfacerlas. Entonces es muy importante que las personas vivan y se establezca un buen régimen económico para que las personas tengan acceso a bienes y servicios de mejor calidad cada vez más, ya que el trabajo es la forma en que las personas se superan y pueden acceder a mejoras de servicios a través de los diversos mecanismos que establece el Estado, ya sea en el área pública o en el área privada. Hablamos ahora muy bien de la historia económica en las últimas décadas del salario. Desde el año 1999, que entró el presidente Hugo Rafael Chávez Frías al poder, es importante mencionar que desde ese entonces hasta la actualidad, 2022, han habido 52 aumentos de salarios decretados por el Ejecutivo Nacional. Tales decretos lo que han hecho es mermar por un tiempo o algunos meses la situación económica y ha mejorado un poco el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero, como ya lo dije, ha sido por meses, no ha sido algo sostenible en el tiempo y que pueda establecerse en las cifras económicas del país, ya que al pasar los meses desmejora nuevamente la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito venezolano, por lo que no pueden acceder a correctos servicios y bienes para ostentar por una mejor calidad de vida en los mismos. Entonces es muy importante señalar que con tales
decretos y con tales aumentos salariales, como ya lo dije, 52, no se ha logrado el objetivo o los fines del Estado para lograr todo lo que se compete en cuanto a la dignificación del salario a los trabajadores para retribuirle su economía y su gratificación por su trabajo. Muy bien, también es muy importante mencionar que del año 98 al 2016 el Bolívar tuvo no vamos a llamarlo estancamiento, sino que en un 97% disminuyó su poder adquisitivo, disminuyó su valor monetario en un 97% hasta el 2016, es decir, casi un 100%. Luego, con la hiperinflación a través de la diversa crisis económica, política y social que se llevó en el país, pues se agudizó esto más, y hasta ahora, hasta el año 2022 en el que estamos, el Bolívar tiene un 99.9% de crecimiento o de evaluación en la moneda. Por eso se buscan otros métodos u otras vías alternativas para que los trabajadores y las personas puedan ahorrar y puedan acceder a mejores bienes y servicios. ¿Cuál es este método que se ha implementado o se ha empezado a utilizar informalmente? La dolarización, el recurso y el uso de divisas de manera informal para así poder tener un capital y que los trabajadores puedan acceder a mejores bienes y servicios. Esta dolarización informal para poder sustentar en cuanto a alimentación, en cuanto a diversas áreas que necesitan las personas. Pero ahora encontramos un problema. No todos los individuos, no todos los trabajadores y trabajadoras pueden tener el acceso a las divisas, por lo que hay un gran margen que no puede tener acceso, como hay ese pequeño margen de trabajadores, más que todo del ámbito privado, que sí pueden acceder a tales divisas para establecer un colchón en su capital y poder tener un método de ahorro. Pero sin embargo, el Estado, a través de los diversos mecanismos, decretos, en cuanto a lo económico, social y hasta político, no ha logrado una dolarización formal en el sentido de que se pueda establecer como método alternativo que las personas tengan un sueldo digno y de que se establezca que puedan acceder a mejores condiciones de vida. Puede decirse que el salario está aunado a $2 que vendrían siendo en el año 2022 equivalente a 50 o 45 bolívares. Luego, con el decreto que se llevó en marzo, el sueldo aumentó a $30. Significa una mejora, por supuesto, pero de igual forma establecemos en que la canasta básica está establecida aproximadamente en más de $350 para una persona poder sobrevivir, y solamente estamos hablando de la canasta básica alimentaria, por lo que no estamos incluyendo otras cosas como educación, salud y otras áreas que son necesarias e indispensables para todas las personas y todos los trabajadores en general, por lo que podemos decir que es muy importante señalar este punto de vista y la dolarización como mecanismo alternativo para poder regir las políticas de Venezuela. También tenemos que entender que a las fechas del año 2021 la pobreza extrema alcanzó el 97% en todo el territorio nacional, por lo que también es muy importante, son cifras alarmantes, hay que revisar qué se puede estar haciendo más. En cuanto al problema de la investigación, tenemos lo siguiente. Problema general. ¿En qué medida la pérdida del poder adquisitivo en el salario ha impactado en la sociedad venezolana? Y en cuanto a los problemas específicos, tenemos varios. La dolarización funciona como instrumento para el aumento de la capacidad adquisitiva del salario mínimo en Venezuela. ¿Y por qué las soluciones planteadas por la Administración Nacional son totalmente ineficaces para una solución sostenible a la poca capacidad adquisitiva que tiene el trabajador? Dentro del objetivo general, podemos señalar
Identificar los factores que aumentan el poder adquisitivo del salario concerniente a los trabajadores y trabajadoras en Venezuela. También en los objetivos específicos podemos señalar: analizar, número 1, el marco legal laboral en nuestro país para determinar posibles cambios referentes y la mejora con el problema relacionado, que es la poca capacidad adquisitiva en el salario del trabajador y trabajadora en Venezuela. Analizar la dolarización en el ámbito laboral como medio alternativo para aumentar el poder adquisitivo del trabajador y determinar la viabilidad de una dolarización para la administración pública y privada como método alternativo ante la poca o el poco poder adquisitivo de los trabajadores en Venezuela. En cuanto a la justificación de nuestro trabajo de grado, podemos señalar que quisimos englobar o ser objetivos con el aumento o el poco poder adquisitivo que tienen los trabajadores en Venezuela. Como ya lo expliqué anteriormente, el salario como recompensa ante la habilidad desempeñada por el trabajador en su cotidianidad en la empresa pública o privada, para conseguir sus fines individuales, que son salud, educación o los que mismo posea y quiera establecer en su medio de vida. Por eso es muy importante el poder adquisitivo que tiene el trabajador para en sí poder desarrollar integralmente toda su formación, y buscamos la dolarización como método alternativo para que tenga un mejor poder adquisitivo, pueda hacer todas las cosas que desee y sea completamente un hombre integral y justo. Ok, en continuación con nuestra defensa, mi nombre es Luis Aliso, tenemos que hacer mención que cuando comenzamos a desarrollar conjuntamente cada una de las bases teóricas que sustentan nuestra investigación, como investigadores nos hemos podido dar cuenta al momento de buscar antecedentes y al momento de buscar una base sobre la cual partir y cimentar cada una de nuestras proposiciones, ideas y conceptos explicados en esta tesis. Tenemos que hacer mención que algo curioso es que en la gran mayoría de antecedentes sobre la dolarización a nivel nacional, es decir, a nivel de Venezuela, tenemos muy presente que el denominador común de cada una de estas investigaciones han sido la constante preocupación sobre una inestabilidad económica en el país. Y es algo que no solamente viene ocurriendo en la última década o en los últimos años. Hemos encontrado trabajos que versan sobre la dolarización desde hace 30, 40 años atrás, donde se muestra una constante preocupación por la inestabilidad económica que presenta el Bolívar a lo largo del tiempo y a lo largo de las décadas. Es por ello que también en los antecedentes internacionales hemos logrado identificar un factor común o un conectivo hacia todas aquellas investigaciones que evidenciaban primeramente intentando analizar la situación que ya se ha planteado en otros países como Panamá o Ecuador, que ya tienen una dolarización de derecho. Estas investigaciones internacionales principalmente intentaban analizar esta situación de países como Ecuador y Panamá para intentar sacar beneficios y para intentar sacar todo tipo de información útil que pueda verse aplicada a otro tipo de países. En concreto, nos encontrábamos con investigaciones muy relacionadas a países como Colombia, Chile o México, que cada vez se pueden ver más seducidos por la moneda norteamericana, ya que si hay una constante en todo el continente latinoamericano es la inestabilidad que presentan muchos de sus gobiernos y por ende, como consecuencia, la presentan muchas de sus economías. Es por ello que ya para dar paso y para fluir por cada una de las bases teóricas tenemos que partir de nuestra Carta Magna, de nuestra legislación madre, que es la Constitución. Primeramente, esta en el artículo 91 nos define o nos plantea una serie de preceptos muy interesantes que vienen a versar sobre que cada persona tiene derecho al trabajo. Aquí es muy interesante porque podemos tener un punto de partida en el cual cada uno de nosotros podemos ir desarrollando los conceptos sobre qué se considera trabajo y qué es lo que tiene que tener relacionado
este derecho para ser un derecho útil, efectivo y práctico en cada una de nuestras vidas. Es por ello que en la serie de artículos posteriores al 91, la Constitución comienza a establecer la preocupación que debe tener, por ejemplo, el Estado en mantener y asegurar el trabajo en todo el territorio nacional, e incluso la fijación que debe tener el salario mínimo producto de ese trabajo en moneda nacional o en moneda de curso legal, que como bien sabemos, a lo largo de nuestra historia venezolana, sobre todo la historia moderna, siempre ha sido el bolívar en cada una de sus facetas. Posteriormente podemos ya entrar en una ley mucho más especializada, que es la que conocemos como la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que básicamente viene a solidificar cada uno de los principios sobre los cuales se debe regir las legislaciones que refieren al trabajo y cada una de las características que éste pueda presentar. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Trabajo nos podemos encontrar en la sección del salario, en el artículo 89, podemos evidenciar específicamente que el salario, como bien lo mencionó mi compañero, constituye una contraprestación recibida por una prestación que emana del trabajador. Es decir, primeramente el trabajador ofrece un servicio en un mercado laboral y por ese dicho servicio se puede cancelar, ya sea en dinero o en especie, pero a gustos de la ley, a gustos puros fines prácticos, tenemos que decir que la gran mayoría de salarios deben de cancelarse en dinero de curso legal. Pero esto no puede impedir, como lo veremos más adelante, que pueda proceder una dolarización como anclaje, pero este concepto lo explicaremos un poco más adelante. Además, algo muy interesante es que la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 111, nos menciona una serie de características con las cuales debe de cumplir el salario mínimo en cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, nos menciona que el salario mínimo debe ser digno y suficiente para cubrir aquellas necesidades como la intelectual, la moral y la material del trabajador. Aquí nos da pie para nosotros poder empezar a cimentar cuáles pueden ser aquellas necesidades que tienen una mayor urgencia dentro de esta sociedad venezolana para que puedan ser cubridas por el salario mínimo. Porque si algo nos ha dejado la evidencia, si algo nos ha dejado nuestra realidad en los últimos años, es que el salario se ha convertido en un medio o en un instrumento totalmente ineficiente para poder garantizar ese precepto que establece el artículo 111 de la ley. Primeramente, tenemos que entender qué es lo que se entiende por necesidades humanas. Y aquí hay una teoría muy interesante que el norteamericano Abraham Maslow la desarrolla en su libro, en la teoría sobre la motivación humana. Y es que él nos dice que las necesidades humanas tienden a organizarse en una especie de pirámide, lo cual Abraham Maslow lo llama como la pirámide de las necesidades humanas, y nos hace entender que cada espiral o cada escalón que presenta la pirámide viene a ser como una llave o como una puerta que puede dar paso a unas necesidades superiores. Por ejemplo, el psicólogo norteamericano mencionaba que la necesidad fundamental dentro del individuo es la necesidad o la necesidad base de la cual surgen todas las demás, es la necesidad de alimento, de protección y de vivienda. Una vez ha sido totalmente satisfecha esta necesidad, podemos dar paso, podemos abrir una compuerta para seguir ascendiendo en la escala de necesidades, que podemos encontrar necesidades como la vestimenta, como la aprobación social, necesidades sexuales, y la última de ellas, es decir, la más ulterior de todas, es la que se encuentra relacionada con el afecto o el reconocimiento social. Es por ello que dentro de las necesidades, la necesidad fundamental que por lo menos debe intentar abarcar el salario mínimo como un hecho social, como lo menciona la misma ley del trabajo, y como generador de riqueza, es la necesidad alimenticia, la necesidad de protección y de vivienda, ya que, como bien lo decía Ludwig von Mises en su libro de la acción humana, el salario mínimo viene a ser o viene a funcionar como una especie de engranajes, donde si ese engranaje no se pone en marcha no puede dar funcionamiento a otros que vendrán más posteriormente. Es por eso que ante esta problemática, es decir, ante esta situación crítica que ha vivido Venezuela, ya sea en la caída de su Producto Interno Bruto, en las altas tasas de incidencia en la pobreza, que como bien lo mencionó mi amigo anteriormente, también tenemos la devaluación constante del bolívar en los últimos años, la sociedad venezolana, de un carácter o por un carácter informal, ha ido adoptando medidas dolarizadas
para poder protegerse, para poder resguardarse ante cualquier tipo de amenaza y de inestabilidad económica en el país. Es por ello que, primeramente, para definir la dolarización, simplemente la dolarización es aquella sustitución que recibe la moneda nacional de un país por el dólar norteamericano. Esta dolarización puede ser parcial o total, dependiendo de si se involucra en algunos sectores o en toda la economía en general. Además, la dolarización puede ser formal o de derecho. Cuando hablamos de que una dolarización es formal o de facto, hablamos de una dolarización clandestina o que se basa principalmente en mercados negros o en mercados paralelos. Y la dolarización de derecho es aquellas que han adoptado países como Ecuador, Panamá, donde a través del Ejecutivo Nacional como máxima autoridad económica y como de la cual emanan gran parte de los ministerios que regulan los asuntos del trabajo y de economía, se produce una dolarización completa en cada una de las instituciones. Es por ello que pudiéramos hablar de dolarización, pero también pudiéramos hablar de eurodificación o podríamos hablar de pesificación, ya que dependiendo de por qué tipo de moneda se sustituye a la nacional, va a adquirir un nombre o va a adquirir otro. Además, también es de gran importancia resaltar que en materia de cuando hablamos de salarios mínimos, estos solamente no afectan al trabajador, sino que el salario mínimo viene a formar parte de una columna vertebral económica en la cual se encuentran cosas como los costes de producción, la cadena de suministro, los transportes e incluso el consumo. El salario de un país está totalmente relacionado con la situación macroeconómica de la cual surge este país. Es por ello que el salario puede determinar por lo menos qué productos se consumirán más en una temporada y en otros, porque cuando el salario es muy bajo y su poder adquisitivo es muy bajo, tenemos que decir que algunos productos se consumirán más que otros, y cuando el salario aumenta, con lo cual aumentará posteriormente el derroche o el gasto, pueden por consecuencia dejar de consumirse unos productos y consumirse otros, porque aquí estamos hablando de una característica principal del salario mínimo, que es el poder adquisitivo. El poder adquisitivo básica y llanamente es aquella característica que presenta el salario por el cual se pueden intercambiar unos bienes con otros. Entre más bienes pueda ser intercambiado el salario que gana el trabajador, más fácilmente, o podemos decir que más es el poder adquisitivo que éste presenta. Es por eso que dentro de todo un resumen global de nuestra investigación podemos decir básicamente que en nuestras mayores conclusiones lo principal es intentar cambiar aquellos modelos de conducta que no han venido funcionando. Albert Einstein definió la locura de una manera muy bella, de la cual dice que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que el resultado cambie. Esperar que la situación económica en general en Venezuela cambie, si haciendo lo mismo una y otra vez, es algo que está realmente mal y es algo totalmente ineficiente. Para poder cambiar la situación laboral, para poder cambiar la situación del poder adquisitivo, que es nuestro problema principal en esta investigación, debemos cambiar cuestiones de fondo, políticas económicas, como lo pueden ser dentro de las recomendaciones, el gasto público, por lo menos mejorar el funcionamiento y la efectividad de las instituciones públicas, ya que dentro de un océano de funcionarios públicos se vuelve muy ineficiente y corrupto cada vez más el sistema. Es por eso que en medidas como esta y medidas de educación que vengan desde los ministerios adecuados, por la cual podamos conocer las causas verdaderas del salario mínimo y de la gran pérdida del poder adquisitivo, es que podemos lograr un cambio sustentable y beneficioso en cada uno de los estratos de la sociedad. Y la dolarización va a ser un instrumento que va a acompañar ese cambio. La dolarización no es el cambio en general, o no es el cambio necesario, ya que la dolarización es un instrumento que tiene que acompañar una serie de reformas y de medidas que vayan a mejorar un sistema que está totalmente dañado y que está totalmente ineficiente. Muchísimas gracias a todos por su atención.